Shalom, amados, que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad sefardí del Ecuador, Beitel. Vamos a hacer el resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la Torá, de la sección de la Torá, es Jukab, que significa decretos o estatutos, que le encontramos en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, capítulo 19 en adelante. No se olviden, amados, de compartir este mensaje, de suscribirse a nuestro canal si no están suscritos y darle me gusta. Vamos a leer lo que nos dice la Torá en esta parashá llamada Jucat, que significa decretos. En el libro de Números, Bamidbar, capítulo 19, verso 1, dice: habló Adonai a Moshe y Aarón diciendo, estos es la Jucat, la ordenanza de la Torá, que Adonai ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca lazana, una paradumá, una vaca roja, dice, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia, y Eleazar y el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del Mizcán de reunión con la sangre de ella 7 veces. En esta sección de la Torá nosotros vemos la ordenanza de la paradumá, de la vaca roja, que nuestro Padre Celestial le da a la nación de Israel que tenían que ellos llevar. Aparte, nosotros vemos también en esta parashá, en esta sección de la Torá, de que Miriam fallece y el agua deja de fluir para los Bené Israel. Cesó el agua. Y vemos aquí que el pueblo alterca contra Moshe y Aarón. Nuestro Padre Celestial le da la orden a Moshe y Aarón para que congregue a todos los Bené Israel y le hable a la roca. Pero vemos que Moshe no le habla a la roca, sino que golpeó a la roca. Y hay muchos comentaristas que dicen que Moshe no entró a la tierra prometida porque él no hizo lo que nuestro Padre Celestial le había pedido, de que haga salir el agua para los Bené Israel. Y muchos dicen fue porque golpeó la roca, pero eso no es así. Vemos aquí la causa por la cual Moshe no entró a la tierra prometida. Primeramente dice que el pueblo no estaba preparado para el tipo de liderazgo que tenían en Moshe. El pueblo y la tierra no estaban preparadas para que Moshe entre a la tierra prometida. Y es por eso que este pueblo cayó en el desierto. Pero una de los aprendizajes que nosotros debemos sacar en esta sección es de que nuestro Padre Celestial le dice a Moshe, ¿verdad? Por no haberlo glorificado a él, es que Moshe no entró, en realidad. Porque aquí dicen, estamos en el capítulo 20, verso 10, y reunió Moshe y Aarón a toda la congregación delante de la peña y dijo, oíd ahora rebeldes, os haremos hacer salir agua de esta peña. Entonces Moshe alzó, dice, su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron, dice, muchas aguas. Y Adonai le dijo, aquí está el secreto, Adonai le dijo a Aarón, por cuanto no creísteis a mí para santificarme delante de los Bené Israel, por tanto no meterán a esta congregación a la tierra que les he jurado. Es decir, amado, que todo lo que nosotros hagamos debemos darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Ellos aquí no glorificaron a nuestro Padre Celestial.
Moshe y Aarón dijeron, os haremos salir nosotros. O sea, todo lo que nosotros hacemos no es bajo nuestro poder, es porque nuestro Padre Celestial lo permite. Y en todo, amados, debemos dar la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y siempre decir, si Hashem, si nuestro Padre Celestial lo permite, lo vamos a hacer. Y si Él no lo permite, no lo vamos a hacer. Y ese fue el error de Aarón y Moshe. No glorificaron, no le dieron la honra, no lo santificaron a nuestro Padre Celestial. Como que si fuera un acto que por ellos lo hacían. Ellos habían recibido la orden y tenían que glorificar en este acto a nuestro Padre Celestial. Más adelante nosotros vemos en esta sección de la Torá que ellos parten ya y tienen que salir o pasar por la tierra de Edom y Edom no le da permiso. Ahora, se dice que Edom viene de Esaú y Edom significa rojo y por lo general se cree que de Edom viene Roma. Entonces vamos a ver este pasaje donde nos dice en Bereshit, en Génesis, que en realidad de Edom viene Esaú, o sea, en realidad Edom viene de Esaú. Vamos a ver Bereshit, Génesis, en el capítulo 36, Génesis 36, verso 1 dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Es decir, que Edom viene de Esaú. Nuestro Padre Celestial le ordena aquí a los Bene Israel que no alterquen con Edom, y ellos rodearon la tierra. Y más adelante vemos en esta sección de la Torá también la muerte de Aarón, lo vemos. Y también en el capítulo 21 vemos que el pueblo se desanimó. Dice aquí el capítulo 21, verso 4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Adonai y contra Moshe. Nosotros podemos ver en todas las partes cuando el pueblo habló en contra de todo lo que nuestro Padre Celestial estaba haciendo. Muy pocas veces vemos que dice el pueblo habló contra Moshe, porque si bien es cierto, el pueblo hablaba en contra del liderazgo, en contra de Moshe y Aarón, pero en esta parte el pueblo habla en contra de Moshe. ¿Y quiénes son los que hablan? Porque la primera generación que salió de la esclavitud de Egipto, los 650,000 en promedio, ya la gran mayoría habían caído en el desierto. Entonces, aquí estos que se están rebelando nuevamente en contra de Hashem es la nueva generación. Es decir, que aún la nueva generación no estaban preparadas para entrar a la tierra prometida. Porque vemos que vienen y hablan en contra del maná, en contra del alimento divino que por 40 años nuestro Padre Celestial les había provisto. Hablan en contra de las bendiciones que están recibiendo, porque si bien es cierto, ellos en el desierto no trabajaban, comían el pan de gratis, como se dice, y aún así estaban no contentos, estaban desanimados, y se rebelan en contra de nuestro Padre Celestial con lo que ellos estaban diciendo, y nuestro Padre Celestial envía serpientes ardientes para que pique o muerda a todos los que se estaban rebelando en contra de él. Y nuestro Padre Celestial le dice a Moshe que haga una serpiente de bronce y la ponga en una asta, y todo el que mirara esa serpiente, ¿verdad?, iba a ser redimido. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Nosotros vemos, por ejemplo, en el mandamiento de la vaca roja, vemos cuestiones que han permanecido de una manera eterna, y aquí en la serpiente ardente también vemos varios otros elementos. No sé si ustedes ven la simbología en la medicina, ¿verdad?, en los recetarios, donde vemos una asta con una serpiente envuelta. No sé si ustedes han visto, viene de aquí.
Y la palabra, no sé si ustedes han visto la palabra vacuna. ¿De dónde viene la palabra vacuna? Viene de aquí también, de la vaca roja, porque en realidad nuestro Padre Celestial, a la rebelión que el pueblo tuvo con el becerro de oro, dio el antídoto, o dio la cura, o la vacuna, que es la vaca roja, ¿sí? Y vemos nosotros, haciendo un pequeño resumen de todo lo que hay en esta parasha, más adelante el pueblo empieza a avanzar y dice que Sejón, el rey de los amorreos, sale a resistir a la nación de Israel, y también sale Og. Eran gigantes que tenían el control y dominio de todos esos territorios, y nuestro Padre Celestial le dice a la nación de Israel: si ustedes obedecen todo, yo los voy a entregar en su mano para que ustedes los derroten. Ese es un corto resumen que estamos haciendo de esta parashá. Bien, en el capítulo 19, verso 2, nuestro Padre Celestial dice: estos son los Hukat o los Hukim. ¿Qué son los Hukim en realidad? Son ese tipo de mandamientos que nuestro Padre Celestial le da a la nación de Israel, que son difíciles que nosotros lo podamos comprender, que nuestra lógica humana no los puede racionalizar. Son mandamientos muy difíciles que nuestro Padre Celestial le da a este mandamiento a Moshe como una revelación divina de lo que va a hacer a futuro. Porque dentro de los 613 mandamientos existen 3 divisiones que se han hecho para los 613 mandamientos. Y aquí estamos viendo los Job o los Hukim, que son ese tipo de mandamientos que no se pueden comprender muy fácilmente. Pero también tenemos nosotros los Mishpatim, que es otro grupo de mandamientos que son fáciles de comprender, que son mandamientos que están en la Torá. Por ejemplo, no robar, no matar. No necesitamos un estudio profundo para saber qué quiere decir ese tipo de mandamientos. Pero los Hukim no se los puede comprender tan fácilmente. Y también están el otro tipo de mandamientos que tenemos nosotros en la Torá, los Edot, que son mandamientos testimoniales, que ligan al pueblo de nuestro Padre Celestial con Hashem. Por ejemplo, el usar los Siksib, el guardar el Shabbat, el guardar las fiestas. Eso no es para todo el mundo, sino específicamente para el pueblo de nuestro Padre Celestial. El poner la mezuzot en las puertas, el usar los tefilín, son mandamientos que son para el pueblo de nuestro Padre Celestial, que son testimoniales, que en realidad vienen de algún acontecimiento que se dio en la Torá, y por eso nuestro Padre Celestial lo estableció, ¿sí? Muchas veces, si bien es cierto, por ejemplo, usamos el talí para los rezos, pero internamente también nosotros usamos el talí katán, que es un talí que va por dentro de la ropa. ¿Dónde están los siksib? Y el mandamiento es de que al ver los siksib, y los siksib representan los 613 mandamientos. Entonces, los mandamientos en general, amados, los 613 han sido divididos en 3 grupos. Y ahora nosotros estamos viendo los Job o los Hukim, ese tipo de mandamientos que son muy difíciles de comprender. Y aquí vemos el mandamiento de la Pará Adumá, de la vaca roja, que el pueblo tenía que sacrificar. En toda la historia, dice la nación de Israel, han habido 9 vacas rojas hasta la destrucción del segundo templo. Es decir, desde que se da el mandamiento hasta la destrucción del segundo templo, la tradición dice que han habido 9 vacas rojas. Y que cuando aparezca la 10ª vaca roja, es que va a venir el Mashiach. Es que va a venir el Mashiach a la nación de Israel, cuando aparezca la 10ª vaca roja. Muchos dicen por ahí que no, ya la vaca roja apareció en Israel.
Y la vaca roja, para que sea kosher, no tiene que tener ningún pelito de ningún otro color. Y sobre esa vaca tampoco puede haber sido sujeta a yugo. ¿Qué significa esto, amados? Que yugo, por lo general, la palabra yugo es cuando se le pone algo en la nuca, se les pone a los animales, y era para arar, por lo general, la tierra. Y aquí también vemos otra enseñanza con esta palabra yugo. De ahí se deriva la palabra cónyuge, de yugo. O sea, dos van a caminar al mismo ritmo, en el mismo sentido, ¿sí? Nosotros vemos aquí muchas enseñanzas que salen de esta sección de la Torá. Entonces, esta vaca no tenía que haber sido puesta yugo, ¿sí? Y tenía que ser de color rojo alazana, ¿sí? No podía ser de otro color. Entonces dice que el sacerdote sacaba a este animal fuera del campamento y le hacían la shejitá o la degollaban y recogían la sangre, y con esa sangre se esparcía en el Mishkan, y también ese animal era quemado con leña y se recogían las cenizas. Y esas cenizas servían para purificar a quienes se habían contaminado por muertos. Pero aquí hay un detalle en esto, de los que cogían las cenizas y los que llevaban a la vaca roja para hacer la shejitá, se volvían tamé, se volvían impuros. Es decir, que nosotros veíamos en quienes oficiaban un interminar de impureza, porque cada vez que ellos cogían la ceniza para purificar a alguien que se había contaminado por muerto o por algún animal no kosher o por cuando los líquidos seminales el hombre los bota en la noche, se contamina, y era a través de esta agua mezclada con las cenizas que se podían ser aceptos delante de nuestro Padre Celestial, y la persona que oficiaba se contaminaba. Entonces hay un misterio aquí con esto de la vaca roja, que aparentemente servía para ser aceptos a quien estaba impuro o tamet, pero quien oficiaba se volvía también impuro. Y esto se convertía en un círculo interminable de purificación, o de para estar aceptos delante de nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros vemos aquí de que dice acá, vamos a leer algo en el capítulo 19, verso 11, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmunda 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio, y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Y esto que nosotros vemos de la vaca roja, amados, es un mandamiento perpetuo. Es un mandamiento eterno. Entonces, ¿cómo se hace en la actualidad? Porque no hay templo, no hay Cohen, no existe la vaca roja, no está esta agua. ¿Cómo se hace en la actualidad para podernos nosotros purificar? Ahora, ¿por qué nace este mandamiento? Otra interrogante. ¿Por qué nuestro Padre Celestial da estos estatutos o estos decretos que tenía que la nación de Israel cumplirlos? ¿Por qué nuestro Padre Celestial lo hace? ¿Por qué le da este mandamiento, este tipo de mandamientos incomprensibles a la nación de Israel? Dicen porque el pueblo se apresuró a sacar sus joyas para hacer el becerro de oro. El mandamiento de la vaca roja nace por la desconexión que hubo con la nación de Israel al hacer el becerro de oro. ¿Qué quiere decir eso? Es que a través del becerro de oro,
la nación de Israel quiso suplantar a Moshe, que había subido al monte y ya estaba 40 días y 40 noches ayunando y recibiendo la Torá de parte de nuestro Padre Celestial. El pueblo dijo ya a Moshe, no sabemos qué es lo que ha pasado con él, y obligaron a Aarón a que les haga el becerro de oro. Y Aarón, para poderlo detener un poco, le dice, bueno, tráigame las joyas, los zarcillos de sus mujeres. Pensaba Aarón que no le iban a traer, pero le trajeron. Hicieron el becerro de oro para suplantar a Moshe, que era el Mesías que nuestro Padre Celestial había establecido para que introduzca a la nación de Israel a la tierra prometida. Dicen que ese becerro de oro hablaba. Imagínense eso, amado. Ese becerro hablaba y como tal, a través del becerro quisieron suplantar al Mesías, que es Moshe, que tenía la labor de introducir a la nación de Israel a la tierra prometida. ¿Y por qué ellos no entraron? Esa generación que salió de Egipto no entraron por este tipo de cosas, por estas desconexiones que hicieron. Y la nueva generación, como vemos, siguió de una manera igual. Es decir, que muchas veces nosotros los hombres nos apresuramos y no tenemos paciencia para esperar los propósitos de nuestro Padre Celestial. Es decir, que este mandamiento de la vaca roja no debió haber existido. Estos decretos no debieron haber existido en la Torá. Nuestro Padre Celestial lo da como una vacuna, como un antídoto al pecado por el becerro de oro. Es decir, con el becerro de oro era un macho. Y nuestro Padre Celestial, a través de la vaca, le da el antídoto por la desconexión que ellos hicieron para que se vuelvan a conectar con Él. Pero la nación de Israel nunca aprendió cuál fue el misterio que nuestro Padre Celestial sí le reveló a Moshe, el misterio de la vaca roja. ¿Cuál fue el misterio y el por qué nuestro Padre Celestial da este mandamiento? Y es que nosotros en esta parashá y en esta sección de la Torá, amados, si nosotros no vemos al Mesías aquí, en esta sección, es que estamos ciegos verdaderamente. Porque hay un pasaje en el Nuevo Testamento, o en el Brit Hadashá, en el libro de Mateo, vamos a ver un momento, el libro de Mateo, en el capítulo 27, en el capítulo 27, verso 28, dice, hablando de Yeshua, y desnudándole, le echaron, dice encima, un manto de escarlata, un manto rojo. Es decir, que Yeshua tipifica, amados, la vaca roja, o es tipología de la vaca roja para nosotros. Nuestro Padre Celestial nos envió un conducto por medio del cual nosotros podemos estar aceptos delante de nuestro Padre Celestial, y es a través de Yeshua. Pero la nación de Israel, el pueblo de Israel, a lo largo de toda la historia, ha negado a Yeshua. Y ellos se han levantado otros mesías a lo largo de toda la historia. Y cada generación que ha salido en la nación de Israel, ellos han levantado un mesías, y la lista es interminable, amados, de mesías que han salido en la nación de Israel, y todos han caído en la categoría de falsos mesías. Vamos a ver una lista que yo aquí tengo, de muchos que se autoproclamaron como mesías, y fueron mesías fallidos, porque no hicieron lo que tiene que hacer un mesías. Por ejemplo, Bar Kokhba, ese fue uno que se autoproclamó como mesías y fue un mesías fallido. Rabí Moshe de Creta, también otro falso mesías. Sarmi ben Sarnos, también otro falso mesías. Abu Esie o Abadía ben
Yisab, también otro falso Mesías. El quinto, Eben Arjet de Córdoba, también falso Mesías. El Romo Caraib, también falso Mesías. David Arroy, falso Mesías. Abraham Abulafia, falso Mesías. Abraham Ben Nisim, también. Rabí Moshe Botarel, también falso Mesías. Shabtai Taxadik, falso Mesías. Jacob Fran, también falso Mesías. Rabí Menahem el Nelson, de la secta Lubavitch, también falso Mesías. Y lo más grave de este último, que 1000 rabinos de Israel lo proclamaron como el Mesías de Israel. Y si sale un profeta y no se cumple lo que este profeta dice, son falsos profetas. Es decir, amados, que no nos dejemos confundir, no porque tenga la barba larga, blanca, sombrero, ya vamos a nosotros a creer todo lo que ellos digan. Es decir, esos 1000 rabinos que lo proclamaron a este como Mesías de Israel, y estamos hablando de nuestra generación, porque parece que murió en el año 1994. Y hasta ahorita están esperando estos seguidores de esta secta que él resucite. Lo están esperando. Entonces muchos se han proclamado como Mesías y han llevado a la perdición a cientos y miles del pueblo de Israel a la perdición junto con ellos. Se autoproclamaron como Mesías, pero no eran los verdaderos. Pero ha habido un Mesías que ha estado a lo largo de toda la historia, amados. Durante todo este tiempo, nuestro Padre Celestial hizo un cambio y fue profetizado como el Mesías sufriente. ¿Sí? Y el libro de Isaías, que está prohibido en todas las sinagogas, el capítulo 53, no lo leen y no lo estudian tampoco. Es una radiografía de Yeshua. Y vamos a ver lo que nos dice Isaías 53. Isaías 53. Dice, aquí habla de Yeshua. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la revelación de mi pueblo fue herido. ¿Aquí de quién está hablando, amados? ¿Aquí de quién está hablando? Está hablando de Yeshua. A pesar de que por muchas generaciones el pueblo judío no lo ha querido aceptar. Y muchos dicen que él no es el Mesías, y le atribuyen a él lo que el Mesías sufriente tendría que hacer. O sea, el Mesías primero tendría que venir como hijo de Joseph, Ben Joseph, el Mesías sufriente, como está profetizado aquí.
Pero le dicen, para desacreditar, él no vino y no estableció el reino. En la segunda vez que venga, él va a venir como rey invicto a reinar, y va a reinar con vara de hierro en la segunda vez. ¿Sí? Pero esta primera vez que él vino, estaba profetizado que tenía que venir como el Mesías sufriente, amados. Y está aquí, hemos leído Isaías. Él vino inicialmente como el Mesías sufriente, y vino como un Cohen, como el Cohen Gadol, porque con la destrucción del templo, del segundo templo, ¿cómo nosotros hacemos para estar aceptos delante de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo nosotros hacemos en la actualidad? O quienes se hayan contaminado con muerto, ¿cómo haríamos? Porque el mandamiento es perpetuo de que tienes que purificarte con la ceniza de la vaca roja. Y nosotros estamos en la diáspora, para nosotros sería aún todavía más difícil cumplir con este estatuto que nuestro Padre Celestial nos entrega. Tenemos una salida, amados, que nuestro Padre Celestial nos da. Nuestro Padre Celestial hizo el cambio. Es a través de Yeshua. Yeshua es la tipología de la vaca roja. Mediante él nosotros podemos estar aceptos delante de nuestro Padre Celestial. Ahora, el pueblo que lo desconoce a él, ¿cómo hace? El pueblo que no reconoce a Yeshua, ¿cómo hacen para estar aceptos de nuestro Padre Celestial? Ellos dicen a través de los rezos, ellos dicen a través de las oraciones, ellos dicen, lean esta parashá íntegramente y ya están aceptos delante de nuestro Padre Celestial. Han cumplido con el mandamiento de la vaca roja, pero eso es una vez. Y cada vez que te contamines, vas a ir corriendo a una sinagoga a leer esta parashá. Es a través de Yeshua. Nuestro Padre Celestial nos dio ese camino. No hay otro camino mediante el cual nosotros, amados, podamos llegar, estar aceptos delante de nuestro Padre Celestial. Y hubo un emperador otomano, porque está por tradición, esto es tradición de nuestro pueblo, que él tiene que entrar por la puerta llamada la Hermosa o la puerta dorada. Es una puerta que está en la ciudad antigua de Jerusalén, y esta es una tradición que el Mesías tiene que entrar por esa puerta. Y hubo un emperador otomano por el año 1500, algo así, y algo más, conquistó muchos territorios, y dentro de esos territorios también estuvo Israel, que conquistaron, y mandó a tapiar, mandó a cerrar esa puerta, la mandó a cerrar, y fuera de la puerta, hacia el Monte de los Olivos, él mandó a construir un cementerio. ¿Y por qué? Porque si yo como pueblo, o el Mesías, al tocar un cadáver, ya se contamina. Y en contaminación, él no puede entrar a Jerusalén o a la Nueva Jerusalén. Y esa es la razón por qué mandaron a cerrar esa puerta, y fuera de esa puerta, este emperador Soleimán el Magnífico, parece que se llamaba que hizo eso, ¿verdad? Que mandó a cerrar la puerta dorada o la hermosa, o la puerta de la eternidad, que también se la conoce, y fuera de la puerta mandó a construir un cementerio, y ese cementerio todavía está ahí. Entonces el Mashiach tiene que entrar por ahí. ¿Y cómo va a suceder? O sea, para que él pueda entrar, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso para que él pueda entrar por esa puerta? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Zacarías. ¿Qué es lo que va a pasar, amados? Y eso está profetizado. Esto que vamos a leer de Zacarías, del libro de Zacarías, está profetizado que en los postreros tiempos tiene que suceder. Dice en Zacarías el capítulo 14, es decir, amados, que está profetizado que todas las naciones
en un futuro próximo, van a venir todas las naciones en contra de Israel. Está profetizado. Y ahí va a venir nuestro Padre Celestial y va a destruir todas estas naciones que vengan en contra de Israel. Dice aquí en Zacarías capítulo 14, verso 3, después saldrá Adonai y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Adonai, mi Elohim, y con él todos sus cados, todos sus santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, y será un día el cual es conocido de Adonai, que no será ni día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano e en invierno. Y Adonai será rey sobre toda la tierra aquel día. Adonai será uno y uno su nombre. Es decir, amados, que la única forma con que ese lugar por donde tiene que entrar el Mashiach sea purificado es cuando el Mashiach venga y ponga sus pies ahí en ese monte, y ese monte se abre, va a haber un terremoto, ese cementerio desaparece, y esa forma, ese lugar es purificado. Y agua limpia, dice, van a salir de ahí para purificar todo ese lugar y para purificar todo al pueblo. Y las aguas limpias que van a salir de ahí, ¿cuáles son? Es la palabra de nuestro Padre Celestial, amados, es la Torá. Es la Torá de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver otro pasaje aquí mismo en el libro de Ezequiel 36. Ezequiel 36. Verso 24. Ezequiel 36, verso 24 dice: yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Yo daré un corazón nuevo, y pondré un ruach nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi ruach, y haré que andéis en mis estatutos, en mis jucat o juquín, ¿verdad? Y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Es decir, que en el postrero días, amados, nuestro Padre Celestial va a esparcir sobre nosotros agua limpia, que es su Torá. Va a enviar su rúa, que va a estar en nosotros, y Él nos va a tomar como su pueblo, y nos llevará a nuestra tierra. Eso dice la profecía, amados. Vamos a ver más adelante en Ezequiel 37. Ezequiel 37, verso 16, dice: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros, y júntalo luego el uno con el otro, para que sean uno, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de Israel diciendo: ¿nos enseñarás qué te propones con esto? Diles: así he dicho Adonai, el Adón, he aquí que yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán
en tu mano delante de tus ojos. Y dirás, así ha dicho Adonai el Adón, he aquí que yo tomo los hijos de Israel entre las naciones y los cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes, en Israel, y un rey será a todos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Estos pasajes, amados, la casa de Judá no la lee. Ellos dicen, a nosotros nos ha escogido Adonai. Nosotros somos el pueblo de Adonai. Desconociendo que la nación de Israel está formada por 12 tribus. Y aquí nuestro Padre Celestial, las 10 tribus del norte, a Efraín o a Joseph, lo une con Judá, y los dos pueblos son uno solo, amados. Los dos pueblos en la mano de Hashem son uno solo, dice nuestro Padre Celestial. Y de los dos pueblos hace un solo pueblo delante de nuestro Padre Celestial. Nunca más va a haber estas divisiones que existen en las religiones en la actualidad, amados. Es decir, están perdidos y quieren que el resto también siga su perdición. Y lo más increíble, amados, es que hay gente que lo sigue. Gente que han conocido de Yeshua, después niegan a Yeshua y hacen conversión. Eso es algo que yo, amados, no puedo comprender. Gente que estuvo aquí con nosotros y después reniegan de Yeshua y se convierten al judaísmo. Dice aquí en Zacarías 12, verso 9, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un ruach de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Y a quién fue que traspasaron? Los romanos. A Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Es a través de él, amados, que nosotros podemos estar limpios o ser limpios de toda contaminación. No hay otro camino. El camino que nuestro Padre Celestial nos dio es a través de Yeshua, mediante el cual nosotros podemos limpiarnos de todas nuestras transgresiones, de todas nuestras ofensas, de todas las faltas que hemos cometido en contra de nuestro prójimo y en contra de nuestro Padre Celestial. Es a través de Yeshua, no hay otro camino, amado. La tipología de la vaca roja para nosotros es Yeshua. Aquí nuestro Padre Celestial en esta parashá está hablando de Yeshua, amado. Eso es lo que nuestro Padre Celestial le mostró a Moshe. No hay otro camino, no hay otra verdad que la que ha sido establecida por nuestro Padre Celestial aquí en las Escrituras, amados. En cualquier momento donde nos encontremos, no sabemos cuál es la situación por la cual estás atravesando. Hay un medio por el cual nuestro Padre Celestial nos dio para podernos acercarnos a Él, y ese es Yeshua. Ese es el medio, amado, que nuestro Padre Celestial nos ha entregado. La palabra dice, venid a mí todo el que esté cansado y cargado, que yo lo haré descansar. Depositemos nuestras cargas, nuestras situaciones, nuestros problemas en nuestro Padre Celestial a través del camino que Él nos dio, que es Yeshua. Acerquémonos a nuestro Padre Celestial de una manera confiada a través del camino que nos dio, que es Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, nuestro Cohen Gadol, según la orden de Melquisedec. Amado, nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. No te olvides de compartir este mensaje, darle me gusta, y si no estás suscrito a nuestro canal, que te suscribas para que te lleguen las notificaciones cuando nosotros publiquemos los mensajes de la Torá que nuestro Padre Celestial nos ha permitido dar. Que nuestro Abacados los bendiga y los guarde donde quiera que se encuentren, a las ovejas perdidas de la casa de Israel entre las naciones. Shalom con todos, amados. Shalom con todos.